Hola, el profe Freddy David nuevamente está con ustedes. El tema de matemática es perímetro de polígonos regulares e irregulares. En primer lugar, vamos a conceptualizar lo que son los polígonos. Son figuras geométricas planas que están limitadas por tres o más rectas y tienen tres o más ángulos y vértices. Los elementos de un polígono, vamos a trazar acá un polígono, en este caso es un pentágono irregular, donde podemos identificar cuáles son los elementos que componen a este polígono. Y tenemos un elemento que es los lados. En este caso, este polígono tiene 5 lados. También identificamos los vértices. En este caso, de igual manera, son 5 vértices que tiene este polígono irregular. De igual manera, si trazamos una recta entre un vértice y otro, formamos la diagonal. Y también podemos identificar los ángulos, que es otro elemento que tiene un polígono. Los ángulos interiores. Aquí formamos uno, acá otro, otro y otro. Vamos a conceptualizarlo de mejor manera para que quede claro esto. Los lados vienen a ser los segmentos que componen la línea poligonal cerrada. Vienen a ser los lados. En cambio, los ángulos son la abertura formada por dos lados consecutivos. Acá tenemos dos lados, un lado y otro lado. Esta abertura nos forma un ángulo interior. Acá también tendríamos otro, acá otro y acá también tendríamos otro ángulo. En cambio, la diagonal es un segmento, una recta que une un vértice con otro y nos forman la diagonal. Y finalmente el vértice es el punto en común entre dos lados, un lado, otro lado, y ese punto en común se llama vértice. Acá tendríamos otro vértice y otro vértice. Ahora, los polígonos también tienen sus clasificaciones por el número de lados y también por sus ángulos. En este caso vamos a ver la clasificación de los polígonos por sus lados y se clasifican en polígonos regulares y polígonos irregulares. Conceptualizamos primero lo que significan. Los polígonos regulares tienen todos sus lados de igual longitud y todos sus ángulos de igual medida. Ponemos un ejemplo. Tenemos acá un triángulo equilátero donde cada uno de sus lados mide exactamente lo mismo. En este caso, 2,8 centímetros. Al igual que sus ángulos, que miden 60 grados. Todos sus tres ángulos que tiene este triángulo equilátero miden 60 grados. Se cumple lo que nos dice el concepto, que todos sus lados tienen la misma longitud y de igual manera sus ángulos tienen la misma medida. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. Acá tenemos un pentágono regular, donde de igual manera cada lado tiene una medida de 2,5, lo que significa que cada lado de igual manera tiene 2,5 de longitud. Ahora, sus ángulos, de igual manera sus ángulos internos, tienen una medida de 108 grados, cada uno 108 grados. Cada ángulo que se genera tendrá una medida de 180, 108 grados. Como pueden ver, los 5 ángulos tienen una medida de 108 grados. Esto es lo que nos dice el concepto de polígonos regulares. Vamos con los polígonos irregulares. En cambio, los polígonos irregulares, sus lados y sus ángulos no son iguales ni tienen la misma medida. Aquí tenemos un polígono irregular. En este caso es un polígono irregular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados, un polígono irregular hexágono. Y de igual manera, pues sus lados no miden lo mismo. Este lado, por ejemplo, mide 3,5 centímetros. Este lado es el más largo, 5 centímetros. Acá tiene una medida de 4 centímetros, 2 centímetros. Por acá 3 centímetros y finalmente 2,5 centímetros. Como pueden ver, todos sus 6 lados tienen distinta medida. Y también sus ángulos tienen distinta medida. La diferencia entonces entre los polígonos regulares e irregulares
que en los regulares todos sus lados y sus ángulos miden exactamente lo mismo. En cambio, en los irregulares sus lados y sus ángulos no miden lo mismo. Continuemos. Ahora vamos a nombrar cuáles son los polígonos regulares que podemos tener, ¿no? De acuerdo al número de lados. Si tiene 3 lados, acá tenemos la gráfica, será un triángulo. Si tiene 4 lados, tenemos la gráfica acá, será un cuadrado. Si tiene 5 lados, será un pentágono. Si tiene 6 lados, será un hexágono. Si tiene 7 lados, será un heptágono. Si tiene 8 lados, será un octógono. Si tiene 9 lados, será un eneágono. Si tiene 10 lados, será un decágono. Y así sucesivamente. En cambio, ¿cómo los nombramos a los polígonos irregulares? Tenemos acá ya un polígono irregular, cuyos lados ni ángulos no miden lo mismo. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tiene 6 lados, entonces es un hexágono, pero irregular. Le añadimos la palabra irregular para poder diferenciarlos de los de acá, que son regulares. Otro ejemplo. Tenemos acá otro polígono irregular. Veamos cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 lados, entonces es un octógono irregular. Un ejemplo más. Tenemos un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Miren, este polígono irregular tiene 4 lados, es decir, es un cuadrilátero irregular. Así los nombramos a los polígonos regulares e irregulares. Vamos a realizar el cálculo del perímetro de un polígono regular. Para ello aplicamos, o podemos aplicar, o existen dos fórmulas que pueden ser aplicadas. Veamos la primera. Es perímetro igual a lado más lado más lado. De acuerdo al número de lados, pues pondré en este caso la fórmula. Aquí estoy hablando de un cuadrado porque son 4 L's. La L significa lado. Lado más lado más lado. Los puntos suspensivos me indican pues que es de acuerdo a la figura o al polígono regular. O también podemos optar por otra fórmula para calcular el perímetro de un polígono regular, n, que es el número de lados, por el valor del lado. Veamos un ejemplo. Tenemos acá un cuadrado cuya medida de un lado es de 5 centímetros. Está sobreentendido que cada lado tiene una medida de 5 centímetros, por eso es un cuadrado. Cada lado tendrá una medida de 5 centímetros. Aplicamos la fórmula. Perímetro igual, lado más lado más lado, entonces 5, la medida de un lado, más 5, que será la medida de otro lado, más 5, otro lado, y finalmente más 5, que será la medida de otro lado. 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. La respuesta será de 20 centímetros. Un ejemplo con la fórmula más corta. Tenemos un hexágono cuyo lado mide 3 centímetros, entonces está sobreentendido que si hablamos de un polígono regular, todos sus lados miden lo mismo, significa que cada lado medirá 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Aplicamos la fórmula, perímetro igual, n por L, 6, porque tiene 6 lados, el número de lados, por 3, porque cada lado mide 3 centímetros, entonces 6 por 3 es igual a 18 centímetros. El perímetro de este hexágono regular es de 18 centímetros. Un problema. Una caja de forma pentagonal se la desea decorar con cinta de colores. El lado mide 7 centímetros. ¿Qué cantidad de cinta se requiere? Recuerde que es una forma pentagonal. Aplicamos la fórmula más corta. Perímetro igual, número de lados por el valor del lado. Número de lados, si es un pentágono, estamos hablando de una figura geométrica o de un polígono regular que tiene 5 lados. El valor de cada lado mide 7 centímetros, 5 por 7 es igual a 35 centímetros. La respuesta se requieren 35 centímetros de cinta de colores. Ahora vamos a obtener el perímetro o a calcular el perímetro de un polígono irregular. Aquí aplicamos una sola fórmula, que será perímetro igual lado más lado más lado más lado, de acuerdo al número de lados.
se generan las L's, en este caso, que significa al lado, para calcular el perímetro. Un ejemplo, tenemos acá un 1, 2, 3, 4, 5 lados, entonces es un pentágono irregular. Las medidas que tiene este lado es de 6,5, el otro de 3 centímetros, el otro lado de 7,5 centímetros, el otro lado de 1,5 centímetros y finalmente el último lado de 4 centímetros. Como pueden ver, es un polígono totalmente irregular porque sus lados no miden lo mismo y obviamente también sus ángulos, no todos sus ángulos medirán lo mismo. Y aplicamos la fórmula. En este caso, como estamos hablando de un pentágono, nuestra fórmula será de P que significa perímetro, igual a 5 L's, que cada L significa un lado. L más L más L más L más L. Esto será igual, ahora si reemplazamos las L's por los valores, perímetro igual 6,5 más 3 más 7,5 más 1,5 y finalmente más 4. Hacemos la sumatoria de todos estos lados, de todos estos valores y la respuesta es 22,5 centímetros, que sería el perímetro de este pentágono irregular. Gracias por su exquisita atención. El tema de hoy, perímetro de polígonos regulares e irregulares. Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias y éxitos en tus estudios.